Bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Iba a decir buenos días, pero ya buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del seminario Iberotac, ¿no? Que después del descanso del verano, pues lo retomamos nada más y nada menos que con Isabel Soler, a quien conocemos la gran mayoría y que hemos leído con mucho gusto. Le decía antes que yo tengo aquí en el despacho casi todos sus libros, todos, al menos todos los que tienen que ver con el seminario, ¿no? Con cultura marítima, con viajes y demás. Eh, Isabel es profesora de literatura y cultura portuguesa en la Universidad de Barcelona. Es una especialista en toda la cultura lusófona bueno, yo la he escuchado muchas veces hablar en portugués y es una delicia. Y bueno, es también muy buena traductora de textos sobre Vasco de Gama y muchos otros. Y de su extensa, me ha dicho que sea breve, lo seré, de su extensa y riquísima bibliografía, yo que soy lector de Isabel, destacaría muchas cosas, pero sobre todo dos textos. Y me voy a remontar a los inicios y al final. El primero de ellos es el libro que a mí más me gustó de Isabel, más me marcó, tal vez por ser el primero, que es El nudo y la esfera, que yo creo que tuvo mucho éxito, ¿no? Se publicó en 2003 en Acantilado. Ella continúa con su idilio con Acantilado, que es una relación maravillosa y espero que siga muchos años. Y luego destacaría, como no, otro tema muy portugués también, que es el de Magallanes, ¿no? El de Magallanes and Co., que es, no sé si es el último libro, pero si no es el último, es el penúltimo, ¿no? Es el último. El último, que se publicó en 2022. Yo ya lo había leído cuando Isabel vino aquí a hablarnos de él, a la Autónoma precisamente hace unos meses, ¿no? Y dando una charla maravillosa sobre el viaje de Magallanes y sobre el viaje vital de Isabel en todas las cosas relacionadas con el viaje portugués, con el viaje marítimo y con su viaje académico, ¿no? Hoy nos va a hablar de un título, bueno, con una charla con un título que me gustó mucho. Isabel siempre ofrece varias alternativas, varias opciones y elegimos este porque me parece que es maravilloso. Contra un bicho da terra tan pequeño, dice el texto, el título principal y después pues el tema en sí, ¿no? Los mares náufragos portugueses, que es un tema que Isabel conoce muy bien. Isabel, un gusto tenerte aquí y bueno, somos todo oídos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de participar en estos encuentros, porque además he escuchado unos cuantos, los que he podido en los viernes que tenía libres y me lo he pasado muy bien y además he aprendido mucho. Y agradezco muchísimo la presentación de Antonio, que es tan querido, como dicen en el poniente de nuestra península, pero eh, también quiero empezar avisando, y el que avisa no es traidor, de que yo solo suelo hablar de cosas desagradables y a veces muy desagradables. Y para que nos vayamos preparando psicológicamente, por eso elegí este verso del canto primero, la estancia 106 de Os Lusíadas de Luis Vaz de Camões, al que yo nunca he considerado como un clásico, sino como Os Lusíadas, quiero decir, sino como pura literatura de viajes y así he leído la epopeya y he de decir que soy de las pocas que la ha leído varias veces. Son casi 9.000 versos, o sea que se requiere mucha fuerza para eso. Yo a Camões me lo imagino simpático y hasta un poco gamberro. Y no me lo he imaginado nunca como una escultura de mármol patrio. Y además me pasa un poco lo mismo con Cervantes, después de haber trabajado con él un tiempo. Pues para mí, evidentemente, Camões es un enormísimo poeta, pero sobre todo lo que es un gran navegante con mucha experiencia y por tanto sabe perfectamente de lo que habla. Y por eso quizá avisa ya en el canto primero. Ay, espérate, que ahora no puedo pasarla. Ahora sí. Avisa en el canto primero de Os Lusíadas. Este es el único fragmento que no he traducido del portugués al castellano. Lo siento, me da mucho miedo traducir poesía, así que, y aún más si es de Camões,
por lo tanto lo leemos en portugués. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura curta vida, que não se arme e se indigne o seu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Claro, os Lusíadas desborda por todas partes y nos desborda por todas partes. Pero yo creo que una de las 1000 lecturas posibles de la epopeya es ir siguiendo la relación de los hombres con los dioses o con Dios, o con lo que es lo mismo para mí, la relación de los hombres con la naturaleza, porque los dioses Lusíadas de hecho están representando a la naturaleza. Y esa siempre es una naturaleza divina, una naturaleza omnipotente, una naturaleza suprema, una naturaleza todopoderosa como es Dios en definitiva. Por lo tanto, una naturaleza Dios que tantas veces aparece muy indignada hasta el punto de convertir al ser humano en un pequeño bicho de terra, indefenso, vulnerable, muy frágil. Y por lo que respecta a la naturaleza Dios, ya sabemos que lo peor está por llegar, eso es incuestionable. Pero a estas alturas yo creo que conocemos varios de los enfados de Dios y de sus castigos y de las consecuencias de esos castigos. Hubo una época en la que Dios se enfadaba muchísimo, después optó por el silencio y más tarde optó por el desinterés. Y yo creo que esta última actitud divina no ha sido menos frustrante que las anteriores. A mí, como que soy desagradable, pues me gusta muchísimo ese primer verso de la estancia 106, no mar tanta tormenta y tanto dano. ¿Y por qué? Pues porque a mí me gusta lo peor del mar. Es cuando el mar se manifiesta más barroco, que es como me gusta estudiarlo, no como me gusta vivirlo, pero como me gusta estudiarlo. Por eso me da por leer los 4 capítulos diluvianos del Génesis como si fuera el relato de una experiencia de un naufragio excepcional. En realidad no deja de ser un barco que encalla en unos escollos, en definitiva. El diluvio universal es un castigo soberbio y sublime, es un castigo magnífico, grandioso, y sin embargo, yo lo siento, no es que pretenda enmendar la página las Sagradas Escrituras, pero a mí me parece que el diluvio universal está mal explicado. Está muy bien explicado el disgusto de Dios por la mucha maldad de los hombres en la tierra. Hace una cosa increíble, que es arrepentirse de su creación. Y primero habla Dios para sus adentros, en 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, raeré, que ya me parece haber elegido. Que Dios elija ese verbo es que está enfadadísimo, sin duda, ¿no? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y después va y se lo comunica a Noé en 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces va y dice cómo lo va a hacer en 6:17. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. Toda carne en que haya espíritu. También es que cuando se pone Dios, no se pone por poco. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y entonces rompe todas las fuentes del grande abismo
y abre las cataratas de los cielos en 7:11. El agua sube durante 150 días, se muere todo y después Dios cierra las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, detiene la lluvia y el agua empieza a bajar durante 150 días más. Y ale, ya está. Eso es el diluvio universal. Pues a mí me resulta un poco decepcionante. Y yo prefiero imaginarme lo que vio Noé y su familia por los ojos de buey del arca mientras llovía inmensamente y se arrasaba todo. Me parece importante, la verdad, pensarlo así o imaginarlo así, porque fueron testigos excepcionales del mundo en agonía. Vieron cómo la muerte se expandía brutalmente alrededor. Vieron la creación de Dios en un acto antropófago de destruirse a sí misma. Vieron un devastador universum, lo vuelto hacia uno mismo. Y todo ello lo vieron inmersos en la ferocidad del mar. Y entonces, modestamente, me gustaría explicarlo mejor y para ello voy a recurrir a mi literatura preferida, la que nace de la voz del más triste de los navegantes, porque yo creo que la historia trágico-marítima es uno de los mejores títulos que ha dado la literatura occidental. Me parece que con el título ya se dice todo, que es una de las funciones de los grandes títulos, ¿no? Ser muy expresivos. Y a mí me parece que historia trágico-marítima, pues es un título brutal. Y allí se recogen 12 testimonios de supervivientes de los muchos naufragios que sucedieron a lo largo de las décadas del viaje oceánico renacentista portugués. Hay más, se han conservado hasta 18, además de diferentes versiones e interpretaciones del mismo relato. Y es un género único, es un género que no existe en otras literaturas, ni siquiera en otras literaturas de tradición marítima, como la española, la inglesa, la holandesa o la griega. Sin duda alguna tuvieron naufragios esas culturas, obviamente, pero no tuvieron crónicas de naufragios como claro subgénero dentro de la ingente literatura de viajes portuguesa. Portugal sí, Portugal tuvo naufragios y tuvo crónicas y eran cuadernillos que circulaban como literatura de cordel por la Lisboa de finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando el viaje portugués ya está muy avanzado y cuando ya han empezado a pasar muchas cosas en ese viaje. Y esos cuadernos tenían la función de dar noticia urgente de lo ocurrido a familiares, a propietarios de hacienda, a armadores, a compañías de seguros, como nos recordó Marta García Garralón hace unos meses y que fue una conferencia interesantísima en la que aprendí muchísimas cosas de lo que pasa después de lo que yo sé que pasa, que es de lo que hablamos hoy, ¿no? Y al leer esas crónicas, si alguna cosa nos queda clara entre las muchas cosas que los narradores de su experiencia nos quieren dejar claras, es qué significa vivir un diluvio universal provocado incuestionablemente por la ira de Dios, como bien se encargan de recordar una y otra vez los náufragos. Y es que no hay ninguna otra explicación posible a la magnitud de la violencia de la naturaleza en esas circunstancias. Y conocen muy bien el porqué de esa ira de Dios los náufragos y la ven muy lógica. Siempre aparece la idea de pecado y de castigo por los muchos pecados de los hombres. Es la ira de Dios, es el consecuente castigo, la némesis a esa ibris que han manifestado sucesivamente los hombres. Y también aprendemos allí en esas crónicas qué es lo que ocurre después,
cuando Dios cierra las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y entonces un puñado de hombres, bien pocas mujeres, consiguen alcanzar la costa. Y para ello tenemos que imaginar que las naves portuguesas de la carrera de Indias eran verdaderas arcas de Noé, sobre todo en el viaje de regreso de Goa a Lisboa, Goa, capital do Estado portugués de Oriente, literalmente rebosantes de productos comerciales. Y tenemos una espectacular prueba de ello, no tanto de la llegada de las naves a Lisboa, sino a Japón, cuando el pintor japonés Kano Naisen describe en uno de los famosos biombos Namban la llegada de la nau Dutratu, que cubría la ruta Goa, Macao, Nagasaki, ya en el siglo XVII, y esperar que paso la foto, que seguro que si habéis estado en el Museo de Arte Antigua de Lisboa, pues nos paramos muchos ratos siempre, todos delante de estos biombos, ¿no? Y del Galeón Preto, pues bajaba todo tipo de productos, además de todo tipo de animales, algunos de ellos verdaderamente exóticos y nunca vistos en Japón, caballos persas, monos, pájaros exóticos, elefantes, camellos, los caballos persas, por ejemplo, aquí, perros, onzas enjauladas, aquí tenemos una. Fijaros, por ejemplo, el interés que suscitaban las narices de los portugueses para los japoneses, ¿no? Todos los portugueses tienen un pedazo de nariz enorme. Y fijaros también cómo de los portugueses de cintura para arriba van vestidos de portugués, pero de cintura para abajo van más fresquitos, con esos bombachos de tela de algodón para según qué climas. Los elefantes. Y fijaros también los jesuitas, esos no cambian de uniforme. De esos barcos bajaban ejércitos de jesuitas en Japón, las comitivas y todas las personas, los japoneses expectantes desde las ventanas, y sobre todo las sillas de tijera, porque obviamente estos portugueses tan nobles no se van a sentar en el suelo, y entonces se llevaban sus propias sillas de tijera. Esta era una nave enorme. La mayoría de las naves eran mucho más pequeñas, de construcción híbrida, cercanas a los 100 toneles y totalmente embreadas. Esto, pues muchas veces nos olvidamos, estaban embreados, estaba todo embreado, inclusivamente mástiles y aparejos. Y eso les debía dar una sensación, un aspecto bastante siniestro. Algunas llegaron a ser muy grandes, como fortalezas, islas flotantes muy claustrofóbicas, en las que convivir se convertía en una tarea muy compleja. Es verdad que es muy difícil saber con exactitud cuánta gente viajaba en los barcos, pero entre tripulación, soldados y pasajeros podríamos hablar de una media de unos 600, entre 400 y 600, aunque había embarcaciones que podían llegar a trasladar 1.000 personas y hasta 1.500 personas, una auténtica sociedad. En la última bodega, sobre el lastre y desde la proa al palo mayor, se acomodaban los pañoles de pimienta, sumamente importantes, sobre todo porque era un producto monopolio del rey. Y esto era lo último que se podía tirar por la borda en caso de naufragio, los pañoles de pimienta. Los diferentes niveles de las bodegas restantes se destinaban a otra variedad de productos, drogas, especias asiáticas, obviamente la pimienta, pero también la canela, el jengibre, el clavo y la nuez moscada, que son los productos estrella de los barcos portugueses, pero además también el azúcar, el arroz, el café, frutas impensadas, perfumes, ungüentos, tintes, lacas, tejidos, paños, brocados, sedas, marfiles, maderas exóticas, cerámicas, porcelanas.
la plata nipona, el oro africano, cajas de pedrería, diamantes de Vijayanagar, las perlas, los rubíes de Siam, una gran cantidad de piedras semipreciosas. Y esto, el circuito de todos estos productos se conoció muy temprano, se conoció gracias al escribano y botánico Tomé Pires, que ya en 1512 empezó a escribir su Suma Oriental y a recabar toda la información del circuito del Océano Índico y del Océano Pacífico para saber cómo conseguir todos esos productos. Y pues también se dedicaba una parte de las bodegas a animales fabulosos, algunos de dimensiones muy grandes. Y así es como el 20 de mayo de 1515 llegó a Lisboa el ganda, el rinoceronte indio, que el sultán gujaratí Muzaffar II regaló al rey Manuel I para surtir su exótico zoológico real, que ya era, que era muy potente. A él le gustaba pasearse por las calles de Lisboa con su zoológico delante y era verdaderamente espectacular. Y sabemos que a este ganda pues lo inmortalizó Durero en su famosa xilografía. Y Ganda es un gran náufrago porque murió en un naufragio yendo a Roma como regalo al Papa. Y también tenemos el famoso Janón o Jano, el elefante blanco, que un año antes, en marzo de 1514, formaba parte de la espectacular y exótica embajada de la corona lusa mandada a Roma, a la Roma de León X, como muestra de obediencia, junto a un caballo persa preciosísimo que llevaba a la grupa una onza en una jaula ricamente trabajada. Digamos que esta es la parte admirable de la fauna naval, porque los verdaderos pobladores de los barcos eran mucho menos espectaculares y mucho más incómodos, porque los gusanos, las ratas y las cucarachas eran compañía asegurada que iba creciendo en número a medida que avanzaba el viaje y que muchas veces pues, fue muy necesaria, las ratas y las cucarachas, quiero decir. Lo cierto es que los barcos iban sobrecargados en todos los sentidos, de riqueza y de miseria. Por eso, lastrar bien la nave y estivar bien las mercancías, pues era una cuestión de vida o muerte. El peso de la artillería en las cubiertas, además de el peso de mástiles, vergas y entenas y del velamen al que había que sumar la fuerza del viento, contrastaba con las mercancías de las bodegas, algunas muy voluminosas, pero con un peso relativo. Pero ahí también intervenían otros factores de otra índole y las crónicas de la historia trágico-marítima dedican mucha atención a esos aspectos. A medida que avanzó la carrera de India, el viaje se convirtió en un verdadero despropósito. Los barcos se construían demasiado deprisa o eran demasiado viejos para hacer la ruta. Las naves que partían de Oriente iban excesivamente cargadas y con las mercancías mal estivadas, y en muchas ocasiones ni siquiera se sabía lo que se había cargado en las bodegas por el mucho contrabando que había. El afán de lucro llevaba a contratar cargos poco expertos o a enrolar tripulaciones sin la preparación adecuada. Las crónicas de la historia trágico-marítima hablan de negligencia, de imprevisión, de improvisación, de la falta de responsabilidad, de corrupción, de avaricia, de la transgresión de las leyes del mar, y a eso hay que sumar las ingobernables causas naturales que precipitan las naves a pique. El enfado de Dios estaba verdaderamente justificado, como bien reconocen todos los cronistas de la historia trágico-marítima. Y es que el viaje era muy largo y extremadamente peligroso, sobre todo en el momento de pasar el Cabo de Buena Esperanza. Os voy a poner
un mapa. Es un poco feo, es el que aparece en la edición que hice del Roteiro da Primeira Viagem de Vasco de Gama, por eso tiene esa raya en medio, pero me resulta útil porque aparecen los rumbos, tanto de ida como de vuelta, de las naves de Vasco de Gama, y aparecen también los vientos y las corrientes, y me sirven para explicar que lo mejor era zarpar de Lisboa a finales de febrero y nunca más tarde de la primera semana de abril, para poder aprovechar los alisios del hemisferio sur, que se mueven de oeste a este y permiten evitar las altas presiones del anticiclón del Atlántico Norte y sobre todo las calmas asfixiantes de la zona subtropical. Y esto los portugueses lo aprendieron desde muy temprano, desde que empezaron a navegar por las costas africanas. Entendieron muy rápidamente, sobre todo a partir del Cap Bojador y a partir de haber llegado al archipiélago de Cabo Verde, que lo que tenían que hacer era separarse de la costa de una vez y empezar a navegar en aguas profundas. Al mismo tiempo también, pues la corriente del oeste de las Canarias les permite cruzar la zona ecuatorial por su parte más estrecha, y entonces allí viraban hacia el oeste para poder rodear ese anticiclón del Atlántico Sur, y esa maniobra les llevaba a aguas muy próximas a la costa brasileña. Después seguían bajando en dirección sudeste, conscientes de que iban a encontrar vientos duros, aguas muy difíciles, niebla, incluso icebergs podían encontrar. Y ese gran arco de 3 meses sin tocar tierra, lo que los portugueses llamaban a volta grande o volta pelo largo, dejaba las naves a la altura de la bahía de Santa Helena, preparadas para pasar el cabo justo cuando allí empezaba el invierno. Y los pilotos, cuando llegaban a esas latitudes, sabían perfectamente que no iban a poder evitar los vientos duros del oeste y temporales en una proporción de 15 días por mes. Estamos a los 34 grados sur. Para establecer una comparación, pues el estrecho de Magallanes está a 54 grados sur. Si a 34 grados sur te puedes encontrar lo que estamos diciendo, pues imaginaros lo que fue entrar en el estrecho de Magallanes. Vientos duros pues son de fuerza 10 como mínimo, 100 kilómetros por hora. Contra ellos, pues por ejemplo, es imposible respirar y levantan olas montañosas que pueden superar los 9 metros y fácilmente llegar a los 15. 15 metros pues es un edificio de 5 plantas. Cualquier edificio de Barcelona o de Madrid tiene 5 plantas. Eso es una ola montañosa. Aunque sea un grabado muy posterior, pues aquí tenemos una ola montañosa en alta mar, para que nos vayamos haciendo una idea. Son olas empenachadas. Esto quiere decir que rompen en alta mar y que rompen desde lo alto y se desploman con todo su peso. Y son olas que se desplazan a 24 nudos, es decir, 50 kilómetros por hora. En esos temporales, el viento forma grandes y espesos bancos de gotas de agua helada que te pueden herir la piel y que si te entran en un ojo, pues te dejan ciego. Esos bancos de nubes heladas pues impiden la visibilidad, y las bruscas ráfagas de viento provocan un caos en el oleaje que deja las naves sin gobierno. A mí me gusta imaginarlo así, porque además es que hay que subirse a los palos, ¿no?, en esas circunstancias, o mejor así, que es una imagen que a mí me encanta, porque además los barcos se parecen mucho a los nuestros, a los que estamos imaginando. Hemos de ser conscientes de que son el viento y las olas que dan la vuelta al mundo en el Océano Sur, porque siempre nos olvidamos del Océano Sur. Nos pensamos que los océanos son el Atlántico, el Pacífico y el Atlántico, y el Índico, pero no. Hay un océano en el que se reúnen esos otros 3,
y que no tiene ningún obstáculo geográfico que lo pare. El Océano Sur es un enorme corredor eólico del mundo. Y además de intentar dominar la nave con esos fuertes vientos del oeste, los pilotos sabían que las corrientes marinas de la costa de Buena Esperanza pues, se desplazan de este a oeste, es decir, contrarias al viento dominante. No es difícil imaginar el movimiento incesante de la nave, las caídas hacia los senos de esas olas gigantes, el ruido ensordecedor del viento y el mar, el crujido de las maderas del barco, ni cuesta intuir el frío, la humedad, el miedo, el cansancio, imposible encender los fogones en ese mar próximo al cabo, imposible dormir, imposible asearse, imposible orinar, cosa que ya es suficientemente difícil en una nave. Sin embargo, los que tenían experiencia sabían que aunque el cabo era lo peor, aún quedaban las fuertes tempestades de la Terra do Natal, bautizada así por Vasco de Gama cuando llegó allí en la Navidad de 1497, y su inseguro litoral con corrientes marinas en dirección sudoeste, por tanto, contrarias al viento. Describía esta zona el neerlandés Van Lieshoten en su tornaviaje de Portugal en 1589 y habla de olas que cruzan por ambos costados de la Santa Cruz, habla del Combés inundado, de un viento de popa tan fuerte que se necesitaban 15 y 16 hombres para asegurar los cabos de las vercas del trinquete y 10 o 12 al timón para conseguir mantener las naves de la nave derecha. Las bombas de achique no se podían detener ni un instante y los constantes relevos no permitían descansar a los hombres, ni comer, ni cambiarse de ropa. Pero no hubo naufragio en ese año 1589. Imposible guardar el equilibrio, imposible agarrarse lo suficientemente fuerte, aún peor, imposible esquivar las cajas y barriles o las piezas de artillería que se soltaban y se movían sin control por la cubierta o las bodegas del barco. Y tras esas experiencias, aún les esperaba pues, remontar el Atlántico en el viaje de vuelta o cruzar el Índico desde la costa africana hasta la India con sus temporales de ciclones, pero también con los mal conocidos atolones bajos de los archipiélagos de las Maldivas y las Lanquedivas. Evidentemente en el mar y durante la travesía pues se puede morir de muchas maneras. Por eso, de manera muy temprana, el 12 de julio de 1506, el Papa Julio II concedía el perdón de los pecados a todos los que murieran en el viaje de ida o de regreso en una indulgencia plenaria. Se puede morir de calor, se puede morir de frío, se puede morir por ser pobre y haber pagado un pasaje que apenas da derecho a vivir en la cubierta del barco, se puede morir de hambre. Aquí las cartas de los jesuitas son muy explícitas. Había gente que se embarcaba con un pan debajo de un brazo y con un queso debajo del otro, como si fueran a merendar a Casillas al otro lado del Tajo. Pues así se iban a la India. Por tanto, se puede morir de hambre, se puede morir porque te caes de una gavia, te puedes caer al mar por estar dormido, por lavar la ropa, por un golpe de viento, por un golpe de mar. El boticario Enrique Díez confiesa en 1560, en su crónica del naufragio de la São Alberto, que no pudo hacer nada por un grumete que perdió el equilibrio y se cayó de una gavia. Y dice, se deshizo, los fragmentos sí que os los he traducido, se deshizo la cabeza en pedazos, con los sesos fuera de ella, por las vergas, que todas quedaron tintas de su sangre. Fue cosa lastimosa de ver tan horrendo y triste espectáculo que a todos puso mucho temor y espanto, considerando cada uno los acontecimientos y peligros del mar tan súbitos y extraños a que todas horas y momentos estamos sujetos.
En aquel mismo viaje, poco después, una escota se llevó por el aire fuera de la nave a un guardián, que parece que consiguió agarrarse de otra escota, pero cuando intentaban salvarlo, una sacudida del barco lo hizo caer en el combés y murió del golpe. Y tuvo más suerte un marinero que intentaba recoger una vela tras amainarla y resbaló desde el extremo de una verga, y cuando iba a caer, pues consiguió agarrarse a un cabo y este se salvó. Se despide el padre Antonio de Cuadros en su carta de 1555 de un hombre que dejan flotando, abandonado en el mar. Y dice: finalmente se quedó por la popa con muchas lágrimas y llantos de muchos que con la sola piedad de verlo morir así lloraban aquel día. Y le rezamos después unas letanías cantadas en la nave a las que asistió todo el mundo. También se puede uno morir desangrado del retroceso de un cañón que corta pies y piernas de cuajo. Y también te puedes morir pues, de enfermedades y de epidemias, la desnutrición, las variaciones climáticas, las enfermedades pulmonares, las hemorragias, disenterías y diarreas, los llamados delirios o convulsiones, la fiebre de los barcos o el tifus que causa la contaminación del agua, además de gripes, sarampiones, viruelas o la desconocida enfermedad renacentista, la sífilis. Pero también te puedes morir de escorbuto, y yo creo que los síntomas de escorbuto pues quebraban el aplomo del más valiente: inflamación y endurecimiento de la piel, sobre todo de las piernas, el rostro y la garganta, y las encías, que se tornaban de un color violáceo, músculos rígidos, úlceras en la boca que provocaban la caída de los dientes, impedían la ingestión de alimentos y producían un aliento repugnante, pústulas por todo el cuerpo y marcas como de picaduras de las que empezaba a manar sangre como si fuera sudor, desarrollo desmesurado del hígado y del bazo. Los hombres no morían tanto de dolor como de asfixia, porque los pulmones se iban secando. Morían también por deshidratación y por hemorragia, porque las pústulas no cicatrizaban, o por inanición, por la falta de dientes, por la hinchazón de las encías, porque la garganta también se inflamaba e impedía la ingestión. Cargar naranjas y limones y sobre todo membrillos, pues fue una muy buena solución. Lo que quiero decir es que el barco se convertía en un moridero del que llegaban a desembarcar a destino, pues a veces ni siquiera el 50% de los embarcados en origen, entre tripulación y pasaje. Y yo creo que tal presencia tiene la muerte, que se puede afirmar que actúa como mecanismo unificador e identificador de la historia portuguesa del Renacimiento. Sin duda, no podemos trabajar con el viaje portugués sin acordarnos de la muerte, porque es un gran protagonista. Pero también al mismo tiempo yo creo que es la historia trágico-marítima la obra que recoge de forma más dramática la muerte en el mar. Un cálculo aproximado puede orientar sobre la trascendencia de esas crónicas al suponer que, por ejemplo, en 100 años, vamos a suponer, del año 1500 al año 1600, de entre unos 750 navíos que partieron hacia la India, se perdieron unos 143. Esas naves transportaban unas 300.000 personas si admitimos una media de 400 embarcados por barco. De ahí deducimos que más de 57.000 vivieron la experiencia de un naufragio y la mayoría murió. Y solo algunos, los más fuertes, consiguieron vivir para contarlo. Por lo tanto, para mí el náufrago pues me parece un ser excepcional. Para mí el náufrago es un ser inmerso en la infirmitas, es un ser plenamente dominado por una naturaleza desatada, es un ser que abismalmente contempla un mundo poderoso, ingobernable, insuperable, que lo transforma a él mismo de una manera radical. Es un hombre exhausto, es un hombre desesperado,
Es un hombre que en los momentos de máxima lucha por la supervivencia protagoniza a... ¡Ay, que teníamos aquí a alguien! Perdón. Ay, perdón, ahora he hecho un lío enorme. ¿Me seguís viendo, verdad? Sí. Ahora, estábamos aquí. Es un ser que protagoniza escenas de terror y de estupefacción y que asimismo actúa con un egoísmo, con una crueldad, con una brutalidad que en otras circunstancias nunca hubiera podido aceptar como propios. De hecho, tenía guardados un montón de fragmentos, fragmentos terribles para ponernos todos los pelos de punta, pero voy a ir leyendo al menos un par. Por ejemplo, para saber lo que puede hacer un solo golpe de mar. Lo escribe Bento Teixeira Pinto, que escribe muy bien en el naufragio, volviendo de Brasil en 1565. Y dice, en estas se levantó un mar mucho más alto que el otro primero, y se vino directo contra la nave, tan negro y oscuro por debajo y tan blanco por encima, que muy bien entendieron los que lo vieron que sería causa de que en muy breve espacio viéramos todos el final de nuestras vidas, el cual, dando por la proa en un borbotón de viento, cayó sobre la nave de manera que se llevó consigo el mástil del trinquete con la vela y la verga y la jarcia, y así se llevó el mástil de la cebadera y el beque y los castillos de proa, y a 5 hombres que estaban dentro, y 3 anclas que estaban arrizadas en dichos castillos, y pegó en el puente y lo deshizo de manera que mató a un marinero que estaba debajo, y destrozó el batel en 4 o 5 pedazos, y abatió todas las pipas de agua y el resto de mantenimiento que allí había. Y destrozó este mar la nave por la proa hasta el mástil grande, de manera que la dejó a ras de agua, y por espacio de media hora estuvo debajo del mar sin que en ella hubiera quien supiera dónde estaba. El mar y el viento crecían cada vez más, y andaba todo tan temeroso con los resplandores y relámpagos que había, que parecía fundirse el mundo. Y Manuel de Mesquita Perestrelu, que me encanta cómo escribe, sí ha vivido el día de la ira de Dios en esta atormentada naturaleza que castiga sin piedad. Era una cosa horrible de ver y en todo momento lastimosa de contar la carnicería que la furia del mar en cada uno hacía y los diversos géneros de tormentos con los que generalmente trataba a todos, porque por todas partes se veía a unos que, al no poder nadar más, sentían grandes y trabajosas angustias por la cantidad de agua que bebían. Otros, que todavía conservaban menos fuerzas, encomendaban las voluntades a Dios y se dejaban por última vez calar hacia el fondo. A otros, las cajas mataban emparedándolos entre ellas, o al dejarlos aturdidos, las olas los arrastraban y los reventaban contra los escollos. A otros, las maderas y los pedazos de la nave que flotaban los despedazaban por diversas partes con los clavos que tenían, de modo que por todas partes el agua estaba manchada de un color tan rojo como la propia sangre, de la mucha que brotaba de las heridas de los que así acababan sus días. El autor anónimo de una de las versiones manuscritas de la Nau Saint-Thomé añade una escena todavía más sangrienta, difícil de encontrar en otras crónicas, cuando la gente de la nave ve que se ha lanzado el batel para que los hidalgos y algunos cargos y algunos marineros se puedan salvar. Entonces, dice ese texto, lanzaron al mar almadías y balsas para salvarse en ellas, pero todas se hundían, y acudían las ballenas y tiburones y otros peces y los agarraban,
y a otros los despedazaban. Y fue tanta la sangre que de sus cuerpos se derramaba, que siendo antes el mar todo de su agua, de frente en tal tiempo, para más triste espectáculo, en otro mar rojo y bermejo se tornara. La verdad es que solo nos faltaban los tiburones. Aunque yo creo que es mucho peor que te pille un peixe homem o un peixe muller, de los que había por todos los océanos, incluso en los ríos brasileños, y que obviamente han perdido su homérica hermosura y su agradable y encantadora voz. Así de explícito se muestra el jesuita Fernão Cardín en una descripción de cómo los hombres pez matan a los navegantes. Y dice: se abrazan a la persona tan fuerte, besándola y apretándola contra sí, que la dejan hecha pedazos, pero entera. Y cuando la sienten muerta, dan algunos gemidos como de sentimiento y soltándola huyen. Y si se llevan a alguno, le comen solamente los ojos, la nariz y la punta de los dedos de los pies y las manos, y los genitales. Así es como generalmente los encuentran por las playas, con esas cosas de menos. Esto es un peixe muller y también un peixe homem que está escondido en uno de los pilares del claustro dos Jerónimos. Y yo cada vez que voy a Lisboa a comer pastéis de Belén a Belén y entonces entro en el claustro dos Jerónimos, busco a este peixe homem porque la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. El caso es que el escenario de la tragedia del navegante es una realidad inverosímil y desmesurada, hecha de miedo, hecha de esfuerzo, de frío, de hambre, de pura conciencia de la situación, como explica Bento Teixeira Pinto, y dice: juzgue cada uno que esto lea cómo podían estar los hombres que en este estado se veían cercados de tantas miserias y trabajos en los que ningún otro alivio recibían si no era con las lágrimas y gemidos con que pedían a nuestro Señor que se acordase de ellos, sin acordarse de comer ni beber, haciendo 3 días que no lo hacían, porque tanto hacía que venían con la tormenta, aunque lo más fuerte de ella duraría 9 horas, pero casi los 3 días enteros anduvimos debajo del agua dando a la bomba de noche y de día, viendo siempre la muerte delante y esperándola cada hora. Y cuando la tuvimos más cerca, fue cuando al cabo de 3 días nos vimos sin timón, sin mástil, ni velas, ni vergas, ni jarcias, ni amarras, ni anclas, ni batel, sin agua, ni ningún mantenimiento, y con la nave abierta por muchas partes, de manera que se iba al fondo, estando de tierra a 240 leguas. Una legua marina, 5,5 kilómetros. Están a 1.320 kilómetros de tierra. De Barcelona a Lisboa hay 1.247 kilómetros, para que lo tengamos un poquito claro. Pero quizá la imagen más sobrecogedora no sea es verdad que estas descripciones son muy sobrecogedoras, pero a mí me lo resulta a veces mucho más los restos, lo que viven aquellos que por azar o por fortaleza consiguen superar el espacio de la muerte, que es la tormenta y que es el mar, y llegar a tierra. Y aunque sean de la segunda mitad del siglo XIX, a mí me gusta imaginar a los que alcanzan la orilla a través de los grabados de Gustave Doré, que son de la segunda mitad del siglo XIX, en las ilustraciones que hizo sobre el diluvio universal. Me gusta más esta incluso, ¿no? Las imágenes del día después que contemplan los náufragos de la São Bento son oníricas. Y la verdad están descritas con un estudiado barroquismo. Manuel de Mesquita Perestrelo es
un gran escritor, y muestra de manera preciosista el caos y al mismo tiempo la desolación. Y dice: en cuanto comenzó a clarear, partimos camino de la playa en busca de alguna ropa con la que pudiéramos protegernos, y la hallamos toda cubierta de cuerpos muertos, con tan feos y disformes gestos que daban bien evidentes muestras de las penosas muertes que tuvieron, yaciendo unos por tierra, yaciendo unos por arriba, otros por debajo de aquellos escollos. De muchos no aparecían más que los brazos, las piernas o las cabezas, y los rostros estaban cubiertos de arena o de cajas o de otras diversas cosas. Y tampoco era pequeño el espacio que ocupaba la infinidad de haciendas perdidas, porque todo lo que podían abarcar los ojos de uno a otro lado de aquella playa estaba lleno de muchas aromáticas drogas y otra infinita diversidad de propiedades y cosas preciosas, y muchas yacían alrededor de sus dueños, a quienes no solamente no pudieron valer en la presente necesidad, sino que incluso para algunos que las tenían por excesivamente amadas en esta vida, con su peso fueron causa de su muerte. Verdaderamente era un confuso orden con el que la desventura había todo aquello ordenado. Por la noche, recogidos en refugios, se les viene encima todo el trauma. Cuando era noche bien cerrada, oímos claramente grandes gritos en el lugar donde la nave se había roto, que muchas veces gritaban diciendo: ¡a babor, a estribor, arriba! Y otras muchas palabras confusas que no entendíamos. Lo que esto era nunca se pudo saber con certeza, aunque sospechamos que se nos presentaba aquello en los oídos por tenerlos atronados de los gritos que durante aquel tiempo continuamente oímos. O eran algunos espíritus malignos que festejaban, cosa que nuestro Señor, por su piedad, no permitiría. Los pocos supervivientes al naufragio, aunque a veces eran demasiados, heridos y hambrientos y asustados, van a tener que empezar a andar, van a tener que empezar a andar por el Agres, esa tierra incógnita que representa la costa oriental africana. Correrán lo que para mí es un auténtico vía crucis de desiertos y selvas llenos de martirios, donde no sirve la valentía, sino la fuerza física. A los del São Bento los atacan los negros, los atacan los hipopótamos, mueren de cansancio, mueren de frío, les nieva, sufren tempestades de arena, se quedan atrapados en una zona pantanosa y muchos mueren allí abandonados, cruzan manglares totalmente intransitables, se comen cangrejos vivos, unos marineros encuentran un tiburón y entonces lo venden a trozos a sus compañeros. El dinero para un náufrago era muy importante. Se comen la suela de los zapatos, trituran huesos de animales muertos, se comen unos nenúfares que les sientan fatal y después unas habas venenosas, y suerte que llevaban piedra bezoar, que es un gran antídoto. Hay que llevar piedra bezoar si eres un náufrago. 4 blancos se comen un negro, y esto es muy importante, porque obviamente en esas crónicas de naufragios no hay actos de canibalismo. En este caso, el cronista lo justifica porque es un negro al que se comen, no se comen entre ellos. Cuando llevan 7 días sin beber agua, pues le compran agua salada a un marinero que ha andado unos cuantos, una distancia larga hasta la playa y se ha traído agua salada, pues se la compran a este. Y cuando llevan 72 días andando y han recorrido 300 leguas, son 54 blancos y 6 esclavos, cuando habían empezado a andar 98 blancos y 224 esclavos. El número de esclavos se ha reducido a 6. Son muertos vivientes.
Entonces llegan a un poblado que los acogen y por la noche los atacan las fieras que entran dentro de las chozas y después les viene una plaga de piojos que se los comen vivos literalmente y entonces se convierten en esclavos de los africanos y los negros evidentemente matan a los enfermos porque ¿para qué alimentar a los enfermos? Así pasan 5 meses hasta que llega un barco portugués que viene a comprar marfil. Quedan 23 hombres. Lo interesante de este naufragio, por eso me encanta, es que durante el camino van encontrando supervivientes totalmente salvajizados del naufragio anterior, el del Galeão Grande São João, en el que muere Manuel de Sousa Sepúlveda y su mujer y hijos, que eran personajes muy conocidos en la sociedad de la India y en la sociedad portuguesa. Y es esta la portada del cuadernillo. El primero de los relatos que recoge la historia trágico-marítima sirvió de modelo literario para las siguientes crónicas. Y a mí me parece que resulta especialmente adecuado para ejemplificar el efecto que causa el espacio agreste en el ser humano, el paulatino proceso hacia la pérdida de identidad y su consecuente transformación moral y psicológica. Tras el naufragio, que es brutal, empiezan a caminar por la costa africana con la intención de llegar hasta la desembocadura del río Lourenço Marques, en la actual Maputo, al sur de Mozambique, que es el lugar donde solían atracar naves portuguesas antes de pasar el cabo y traficar con marfil. El recorrido es de unas 180 leguas, unos 1000 kilómetros, que se convirtieron en 300 leguas y 5 meses y medio de sufrimiento. El 7 de junio de 1552 iniciaron el camino 80 portugueses, más 100 esclavos y esclavas y marinería superviviente. Confusamente el cronista, que es anónimo, habla de unas 500 personas, de las cuales 180 eran portugueses. Y ante las dificultades geográficas y la imposibilidad de encontrar alimento diario para 500 personas, pues todos empiezan a desaparecer muy rápidamente. Y al final, solo 8 portugueses, 14 esclavos y 3 esclavas consiguen ser rescatados. La inmersión en lo salvaje conseguirá que los náufragos dejen de reconocerse a sí mismos, convirtiéndose en la representación del mero instinto de supervivencia. El Agres actúa como lugar de metamorfosis. El proceso hacia el salvajismo de Manuel de Sousa Sepúlveda es un juego de contrastes con respecto a la actitud de su esposa. El capitán evoluciona hacia la demencia, aquel ingrediente genuino de la existencia salvaje medieval por el cual el encuentro con la naturaleza obliga a la pérdida de conciencia de uno mismo. Va a ser incapaz de asumir su responsabilidad, no va a tener capacidad de reacción en un medio tan hostil, se siente totalmente impotente ante esa extrema dificultad y no es capaz de mantener la cordura. Se va intuyendo el desenlace final, pero el momento más sobrecogedor y dotado, yo creo que literalmente de una alta tensión emocional, se manifiesta cuando se encuentran los dos procesos de inmersión en lo salvaje del capitán y de su esposa, Dona Leonor. Dona Leonor se esfuerza por mantenerse y por estar siempre en lo civilizado. Al inicio la llevan en un palanquín sus esclavos.
la asisten sus sirvientas y, en cierto modo, es capaz durante un tiempo de conservar su estatus social, que es su marca de identidad y de diferenciación en la comitiva. Pero después, dona Leonor camina, se sobrepone a la sed, se sobrepone al hambre, cruza ríos y sube montañas y poco a poco va adquiriendo protagonismo en el relato hasta causar admiración por su valor y su fuerza a pesar de su fragilidad. Y es que es muy fuerte dona Leonor, pero se ve irremisiblemente perdida y abandona toda esperanza cuando le son arrebatados sus más íntimos elementos de civilización. En el momento en el que, caminando hacia ningún lugar, un grupo de negros los ataca, dona Leonor se ve desnuda, se siente trágicamente absorbida por lo salvaje y reacciona con la agresividad de una fiera. Dicen que dona Leonor no se dejaba desnudar y que se defendía con golpes y bofetadas porque antes prefería que la matasen los cafres que verse desnuda delante de los demás. No hay duda de que allí mismo hubiera acabado su vida si Manuel de Sousa no le hubiera rogado que se dejara desnudar, recordándole que nacieron desnudos y que si Dios de aquello era servido, también lo fuera ella. Ante su propia desnudez, dona Leonor adopta una actitud en la que se reproduce una imagen perfectamente reconocible por cualquier lector del siglo XVI. Se suelta el peinado y sus largos cabellos le cubren el cuerpo, recreando así la apariencia de la mujer salvaje medieval que ilustra los antiguos libros de maravillas del siglo XIII y del siglo XIV. Pero a mí me gusta más verla como una María Magdalena, no como la María Magdalena tan doliente de Pedro de Mena, ni como la bella alemana de Gregor Erhard, ni como la terrible de Donatello. A mí me gusta mucho más verla como la María Magdalena penitente de Tiziano, envuelta en su cabellera para esconder su desnudez. Este es el último acto de civilización de dona Leonor, ya que después buscará un hueco en la tierra para esconderse como un animal asustado. Al verse dona Leonor desnuda, se lanzó rápidamente al suelo y se cubrió toda con su cabellera, que era muy larga. Hizo un agujero en la arena en el que se metió hasta la cintura y no quiso salir de allí nunca más. La esposa del capitán Sepúlveda, que mantuvo la cordura y la razón hasta el último momento, que caminó y aguantó todas las penalidades, no pudo entrar en el proceso de transformación hacia lo salvaje que representa la pérdida de los elementos de civilización. Se oculta para dejarse morir. Por el contrario, el capitán desde el principio ha empezado a entrar en ese proceso de metamorfosis al que obliga el espacio agreste, y su puerta hacia lo salvaje ha sido la pérdida del logos como sostén de la propia fragilidad ante la tragedia omnipotente del Agres. No sabemos cómo fue la lucha por la supervivencia de Noé y su familia tras el diluvio universal. Sabemos que tras el cataclismo hubo un pacto entre Dios y Noé que consistía en multiplicarse y llenar de nuevo el mundo. Aunque a partir de aquel momento habría que acostumbrarse a la
presencia del Viedo. Sabemos que Noé labró la tierra y plantó una viña. Sabemos que bebió vino, mucho vino, porque se emborrachó y quedó dormido y desnudo. Desnudo. Quizás recordaba lo que había visto por el ojo de buey en su arca salvavidas. Quizá camonianamente se sentía un bicho de terra muy pequeño. Sus hijos Sem y Jafet, andando hacia atrás, sin mirarlo, sin mirar su desnudez, se la cubrieron. Y así es como Miguel Ángel representó a este náufrago, que fue Noé en el techo de la Sixtina. Y lo dejamos aquí. Ya dije que iba a hablar de cosas desagradables. Muchas gracias, Isabel, por esta verdadera lección de cultura marítima, ¿no? Que he disfrutado muchísimo. Aplausos, hay por ahí aplausos. Se escucha de Gracias. fondo. Muchas La verdad gracias. es que ha sido fascinante, sí. Bueno, pues abrimos ahora el habitual turno de preguntas, de comentarios, para que cada uno diga lo que le ha sugerido la charla de Isabel, que para mí personalmente tiene muchos puntos importantes. ¿Quién dispara primero? Bueno, pues para romper el hielo igual, empiezo yo, que no sabría muy bien por dónde empezar, porque como digo, pues me has iluminado mucho, ¿no? Has conseguido estar una hora y pico escuchándote todo el tiempo todos los detalles, ¿no? Porque Una hora cuando y digo, pico. sí, sí, Demasiado largo. bueno, una hora y 5 minutos para ser exactos. Demasiado largo. Pero se nos ha hecho corto, a mí, al menos a mí se me ha hecho corto y cuando digo lección de cultura marítima es que es verdad, ¿no? Estás en todos los detalles técnicos de los vientos, y me ha gustado mucho, me ha llamado la atención especialmente el reflexionar sobre la muerte, ¿no? Que a veces se nos pasa desapercibido en estos viajes, ¿no? Y más que la muerte, incluso el miedo, ¿no? Es decir, tal y como lo cuentas, consigues trasladar a alguien que te escucha el miedo que sentían estas personas, ¿no? Es decir, todavía, y yo creo que es una cosa que todavía está por hacer y todavía está por contar, ¿no? La historia del miedo marítimo, ¿no? Porque es verdaderamente algo que está muy presente, es muy a la moda de lo que hoy se hace en historia de las emociones y demás. Sería interesante explorar esa vía, ¿no? Eh, yo mientras te escuchaba pensaba también en fin, como coorganizador, digamos, de estos seminarios, que ya es la segunda conferencia que hay sobre naufragios o que hemos tenido sobre naufragios en el seminario, ¿no? Y fíjate lo flexible que es el naufragio, que son completamente diferentes, ¿no? Marta García Garralón nos hablaba hace unos meses sobre la hinchazón, ¿no? Sobre lo que hay que tirar por la Tirar por borda la borda. cuando, en la carrera de India, es un viaje un poquito posterior, ¿no? Pero cuando llega la tormenta, cuando llega el problema, ¿no? Y lo tuyo es, diría yo, algo menos práctico y más emocional, ¿no? Una relación con lo malo diferente, ¿no? Y ahí iría mi primera pregunta un poco, ¿no? Saber qué es lo que te ha llevado a explorar aquello que los portugueses dicen lo que cogió mal, ¿no? Aquello que no ha ido tan bien, ¿no? Parece una historia heroica, la de la historia marítima portuguesa, una historia eh, pionera, que desvela nuevos mundos, pero también es muy trágica, ¿no? Entonces, no creo que sea solo ese título bonito de historia trágico-marítima lo que te ha llevado a explorar esta vía, que es la vía, digamos, del fracaso, ¿no? Marítimo. Mm. Eh, Eso por un lado. Y luego por otro lado, y lo has dicho tú, y eso es lo que ha surgido también, me ha planteado la pregunta, es, ¿no encuentras, yo creo que la hay, una diferencia muy grande entre la forma de producir literatura marítima en Portugal y otros imperios o poderes, potencias marítimas, ¿no? A pesar de la cercanía, tanto en lo náutico como en la construcción imperial, en el uso de los mares, ¿no? Eh, lo que se produce en Portugal es muy diferente a lo que se produce en España, a la visión que se tiene del mar, ¿no? Y me llama mucho la atención. Pero incluso desde la parte más científico-técnica también, ¿no?
mm, o en un lado hay mucha tratadística y en otro hay menos, o al revés, ¿no? mm. No tenemos una historia trágico-marítima en España, pero tampoco la hay en Holanda, creo, tampoco la hay, la hay en Inglaterra. ¿Qué es lo que, cuál es el punto diferenciador, ¿no? De esa literatura tan diferente? Diferente. Antes hablábamos de los patrones de Pedra, ¿verdad? Otra más, ¿no? Es decir, otro ejemplo más de la concepción que el portugués del 15 y del 16 tiene del mar y su relación con el mar, ¿no? Que me parece un momento culmen de la modernidad. Y sin embargo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las dos grandes cuestiones, son más comentarios, pero bueno, para tirarte un poco más de la lengua, ¿no? Bueno, yo la verdad es que he trabajado mucho sobre el mal. La primera vez que publiqué una cosa fue en una revista italiana que el monográfico era el mal. Y hablé de la historia trágico-marítima, porque a mí me parece verdaderamente estar en medio del mal, como gran metáfora, ¿no? Pero también es por una cuestión biográfica. Yo no empecé la literatura, enormísima literatura de viajes portuguesa, con el roteiro da primeira viagem de Vasco de Gama, ni con la carta de Pero Vaz de Camiña, que es por donde empiezan todos mis alumnos, que es por donde hay que empezar, sino que empecé pues paseándome por las estanterías de la biblioteca y agarré un volumen que me gustó mucho el título y se llamaba Historia Trágico-Marítima. Y entonces fue pues una relación íntima con ese libro, ¿no? Y con esas voces. Por eso, por ejemplo, en este último libro sobre Magallanes que escribí, pues Magallanes obviamente me importaba muchísimo, pero lo que me importaban eran las compañías. Por eso titulé el libro Magallanes and Co., porque eran las compañías de Magallanes lo que me importaba. Si no, no hay viaje de la vuelta al mundo, está clarísimo. Y es que para mí las compañías, es decir, los navegantes, son todos estos que se suben al barco. Todos. Uno se llama Vasco de Gama, pero están todos allí, ¿no? Y es que sin todos esos que se suben al barco, no funciona la expansión marítima, ni la portuguesa, ni la española, ni la holandesa, ni la inglesa. Sí que es cierto que la forma de expresión portuguesa es muy peculiar, es muy peculiar. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una fórmula, más o menos. A mí me parece que una sociedad que en el año 1415, que es cuando a los historiadores portugueses les gusta dar el pistoletazo de salida del viaje marítimo portugués, el año de la tomada de Ceuta, de la conquista de Ceuta, 1415, ellos consideran que allí empieza el viaje. Yo también lo considero. Estoy al 100% de acuerdo con esa fecha. Empieza de una manera modesta, bajando por la costa africana. Pero Portugal en aquella época, a principios del siglo XV, no alcanza el 1.000.000 de habitantes. Pero es que en el siglo XVI, finales del XVI, no alcanzan los 2 millones de habitantes. Es una sociedad pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay familias en Portugal que tienen embarcados a padres, hijos y nietos en el mismo barco. Hay familias enteras en esos barcos. Por lo tanto, hay mucha emoción en esos barcos y hay mucha necesidad de noticias y que se sepa exactamente qué ha pasado con ellos. La misma organización, por ejemplo, das Viúvas do Rei, mujeres que se quedan solas en Portugal con sus hijos sin capacidad económica para sobrevivir porque los maridos se han ido por un mínimo de 3 años a Oriente y que con un poco de suerte les han dejado pues los primeros meses resueltos económicamente, pero no los 3 años. Algunos de esos hombres no vuelven, han muerto ya en el viaje de ida
o mueren allí, en Oriente. Algunos otros es que se quedan allí y forman sus propias familias en Oriente y no vuelven a Portugal, o vuelven al cabo de 10 años cuando esa mujer ya se ha casado con otro para intentar sobrevivir. Las viudas del rey eran grandes comunidades de mujeres que vivían en las casas de misericordia y que el rey de Portugal las tiene que mantener. Y por eso en un momento dado, cuando hay tantas, el rey las manda a ultramar para que se casen con funcionarios de nivel medio-bajo. Es que el viaje portugués es muy humano, está lleno de humanidad, está lleno de tragedias, grandes y pequeñas. Y después tiene enormísimos escritores. A mí me parece que João de Barros es el mejor prosista del Renacimiento portugués. Camões es el mejor poeta, pero el mejor prosista es João de Barros, sin duda, sin duda. Y por lo tanto, es una literatura con mucha densidad, densidad moral, densidad anímica, obviamente con mensaje imperial. El rey Manuel es un rey imperial, sin duda alguna, porque obviamente hay que llegar a la pimienta y a la canela y a la nuez moscada, pero también hay que llegar al Preste Juan. Y entonces crear un gran imperio de la cristiandad que destruya la Meca y el Islam y todos los idólatras del mundo. Ese es la otra pata del viaje portugués y también del viaje de los reyes católicos, América, por otro lado. Bueno, no sé si te he contestado, pero... Sí, 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 yo me tiraría horas escuchándote, pero dejo la palabra a otros compañeros. Has hablado, perdonad que monopolice, pero es que no puedo evitarlo. Has hablado del viaje de Magallanes, ¿no? Ahora has hecho referencia y mientras te escuchaba lo he notado porque hemos pasado los últimos años leyendo muchas cosas sobre Magallanes, entre ellas tu libro, pero claro, nunca lo había pensado como un viaje que corrió mal, es decir, como un viaje trágico, ¿no? Es decir, nos quedamos con la vuelta al mundo, pero jolines, embarcaron 240, ¿no? O más o menos y volvieron 18. Es decir, Exacto. ese puede ser el viaje paradigmático de la historia trágico-marítima, ¿no? Nunca lo habíamos leído así, o al menos yo no lo había leído así, ¿no? Y digo, claro, Bueno, aquí está, aquí está. Es un viaje importante también por eso, porque fijaros los que vuelven, ¿no? Y ahora que te he escuchado, digo, aquí lo tenemos de nuevo, ¿no? Sí, sí. yo creo que la Armada del Moluco es un fracaso, porque ¿cuál era la intención? La intención era llegar al Clavo, a las Islas de las Especias, que concretamente son las del Clavo, ¿eh? Cuando hablamos de las Islas de las Especias, hablamos del Clavo. Llegar al Clavo por el poniente y después demostrar que esas islas pertenecían al lado castellano del antimeridiano de Tordesillas. Y yo creo que cuando Magallanes llega a las Marianas, o sea, el primer contacto que tiene con civilizaciones del Pacífico, allí el piloto Andrés de San Martín le dice que el clavo está en el lado portugués. No lo podemos saber porque no nos ha llegado el libro de a bordo de Andrés de San Martín. Pero yo creo que por eso, en lugar de irse directo al Moluco, pues se va a las Filipinas, empieza a pasearse por allí y va dando tiempo, muy bien, no sé a qué, pero por allí se está hasta que por una tontería se muere, ¿no? Pero es un viaje fracaso, es un viaje fracaso. Obviamente es un triunfo haber encontrado un paso que comunique el Atlántico y el Pacífico, porque eso era una cosa muy buscada, tanto por España como por Portugal,
tanto al norte de América como al sur de América, ¿no? Y hay un montón de expediciones clandestinas, tanto españolas como portuguesas, por las costas de América del Sur. Y si nos creemos a Américo Vespuccio, que obviamente siempre lo tenemos que poner en cursiva, lo que él dice, pues él llegó casi a la puerta del Estrecho de Magallanes. Pero el que entró fue Magallanes, ¿no? Y encontró el paso. Y ese sí era una de las finalidades de este viaje. Pero fue un fracaso, porque después no se pudo volver por el Pacífico, ¿no? Aunque yo creo que si la Trinidad no hubiera estado tan absolutamente destartalada y hubiera navegado un poquito más hacia el noreste, hubiera encontrado el viento. Es verdad que se hubiera quedado en Alaska, ¿no? Pero le faltó muy poquito para encontrar el viento y llegar a América. A una América que se hubieran muerto allí de frío, ¿no? Es igual, pero le hubiera pasado eso, estoy segura. Bueno, pero es el viaje de la vuelta al mundo. Y eso es lo que principalmente impresiona, ¿no? Yo creo Sí. que, yo creo que es más fácil llegar a la Luna que dar la vuelta al mundo en el año 1519-22. Ujú. Me parece más fácil llegar a la Luna. Totalmente de acuerdo. Sí, Pablo. Sí, bueno, muchas gracias por la charla y toda la descripción tan humanizante, ¿no? De lo que eran realmente los viajes. Estaba pensando ahora cuando comentabais lo de viajes fracasados de Magallanes, que para viaje fracasado el de Colón, ¿no? El primero era también realmente otro fracaso. Lo que pasa es que es una historia también de cómo hacer, sacar partido de los fracasos, ¿no? Pero llama la atención que los dos grandes viajes así de la historia de España, ¿no? El de Colón y el de Magallanes, realmente no encontraron lo que querían ni donde querían. Y me parece muy curioso, ¿no? Esos paralelismos de que realmente como a veces puedes sacar un cierto partido, pero que en principio para los que estuvieron allí fue como una desilusión, ¿no? Probablemente Ujú, darse ujú. cuenta de eso. Claro, y una vez unos colegas españoles se enfadaron muchísimo conmigo porque en una charla yo dije que el viaje de Cristóbal Colón y el de Magallanes, que son con estandarte español, fueron un fracaso, y en cambio el viaje de Vasco de Gama y el de Pero Álvarez Cabral, el uno llega a la India y el otro choca contra Brasil, pues son viajes muy exitosos. Se Sí, enfadó todo el mundo conmigo, ¿no? sí, Pero se puede pero es entender. un poco eso, ¿eh? También se Sí. puede decir otra cosa, también que fueron dos viajes que los portugueses desecharon en cierta manera, ¿no? O sea que Mm. España fue un poco recogiendo cosas que los portugueses como que ya no, o no querían o tal vez no podían, como comentabas, era demasiado pequeño el país para poder hacer tantas cosas, ¿no? Tantos viajes. Yo Y creo que en el caso de Colón, no podemos perder de vista que la propuesta de Colón al rey Don Juan II era una más, una propuesta más de las muchas que recibía el rey para ujú, navegar hacia Poniente, ¿eh? Porque si nos vamos a la Torre do Tombo de Lisboa, vemos allí muchos documentos de solicitud de licencia para navegar por el Atlántico. No me estoy aquí ahora metiendo en el berenjenal de la política de sigilo y todo eso, ¿eh? Y esas discusiones tan ultranacionalistas en las que acabamos portugueses y españoles. No. Yo solo digo que Colón pues, ofreció su idea y que cuando la Junta de Matemáticos hizo los cálculos, le dijo, te morirás a medio camino, chaval. Mm, es así. Y en el caso de Magallanes, yo creo que Magallanes ni siquiera se ofreció al rey Manuel, ni siquiera se ofreció. Eh, Intentó enrolarse en armadas que partían hacia Oriente después de él haber regresado de allí, pero él quería que le dieran un cargo importante de capitán de una de esas naves.
Pero es que Magallanes era muy pesado y muy antipático y el rey Manuel lo odiaba porque solamente creaba que problemas uno detrás de otro. Y le dijo, anda ya, vete por ahí, no te quiero en mis naves. Y entonces dijo, sí, pues ahora me cruzo la frontera. Y cuando la cruzó, pues su propuesta ante Carlos, que todavía no era ni rey en aquel momento, pues también fue una más de las muchas propuestas. Y yo creo que por la juventud de Carlos y por su propia ignorancia todavía sobre los viajes castellanos a América y sobre las cosas que iban a ser de sus reinos, le hizo caso a Magallanes, porque de pronto le contó una historia, ¡guala!, absolutamente alucinante, ¿no? No le estaba protestando allí como todos los españoles que habían venido de Indias a solicitarle y a pedirle y todo eso, ¿no? Sino que le contó una cosa alucinante y le dijo, pues venga, va, vamos a hacerlo. Bueno, esto lo explico así ahora haciendo chiste, pero está por ahí, ¿eh?, la cosa. De todas maneras, a mí Colón me cae muy bien. Encuentro que es que tiene una sensibilidad y unas emociones y cuando cuenta lo que ve, es que hay veces que yo también me emociono con él. Es que me lo imagino llorando y entonces yo también me pongo a llorar porque me parece los diarios suyos, es que son una maravilla, tiene una sensibilidad que parece portuguesa en ese sentido. Pasó muchos años en Portugal, ¿eh? Pasó 14 años en Portugal, algo se le podía pegar, estaba casado con una madeirense, por tanto, seguro que se le pegó algo. ¿Más cuestiones? Eu tenho um comentário, não sei se posso. Claro. Eu vou falar em português, depois, se for necessário, a professora Soler depois traduz. Não, o meu comentário é o seguinte: eu devo dizer, depois de ouvir esta brilhante comunicação, fiquei um bocadinho com vergonha de mim próprio, pelo facto de ter lido, ter folheado a história trágico-marítima à procura de detalhes técnicos. Porque também estão lá, é verdade, também estão lá. E eu até estava a pensar, se calhar até estão como dispositivos retóricos para dar mais credibilidade ao texto, é? Porque as pessoas sabem que aquelas coisas se faziam a bordo, que se levavam instrumentos como, sei lá, como o relógio de sol, ou que se media a altura do sol com o astrolábio. Mas a verdade é que, depois de a ouvir, quer dizer, eu acho que isso é profundamente secundário em relação, quer dizer, a história trágico-marítima não é isso. A história trágico-marítima é aquilo que uma professora bem apontou, de facto é o drama, não é? Aquela, a força das questões humanas, não é? Que estão lá no texto. Portanto, sinto uma certa vergonha por ter lido o texto com esses olhos. E por outro lado, uma outra pergunta que eu tinha, mas que a professora já respondeu, era o porquê de só em Portugal ter surgido este género, não é? Ou esta forma de olhar para Eu acho pelo facto da viagem marítima ser o centro da sociedade portuguesa no percurso de 200 e tal anos. É assim, é que toda a sociedade está debruçada para a empresa marítima. E, portanto, obviamente, a viagem vai direita às emoções nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, esses textos da história trágico-marítima, há muita informação de aviso a navegadores, muitíssima. Neste lugar aconteceu isto e então resolvimos fazer isto e isso não funcionou. Um bocadinho de roteiro também, não é? Mistura um bocadinho de roteirística com a narrativa do... Pois é, claro, sim. Claro. Mas também é verdade que a minha leitura da história trágico-marítima é porque eu formei-me numa técnica, poderíamos dizer, historiográfica, que é a história das ideias.
e a história do pensamento estético. E, portanto, não consigo ler os textos de outra perspectiva. Quer dizer, inclusivamente os textos mais técnicos, eu vou ali à procura da voz pessoal que está, não é? E pronto, acho que é uma perspectiva de leitura interessante, para mim é interessante, não é? Que não, que não ofusca ou não oculta a informação técnica ou a informação precisa de dados concretos. Nesse sentido, não há problema. Também está ali e é de grande valor, né? Mas, pois. Obrigado. Bien, pues yo creo que ya estamos en hora. Si no hay más comentarios, más preguntas, agradecerle enormemente a Isabel, pues, en fin, habernos dado este seminario magistral, ¿no? Agradeceros a todos que hayáis venido con ganas de aprender sobre cultura marítima portuguesa. Y nada, deciros o anunciaros que volvemos el próximo mes, el mes de octubre, hacia finales, con otra charla, y que en esta ocasión correrá a cargo de una persona que está aquí con nosotros, Margarita Vázquez Manasero, que va a dar otra mirada, ¿no? a lo artesanal, en este caso, no tanto marítimo, a lo artesanal que también nos interesa en este proyecto desde la historia del arte, ¿no? que es su disciplina, historia del arte moderno, y que será sin duda pues también un gusto, ¿no? porque bueno, hay mucha sintonía, digamos, ¿no? entre la perspectiva de Margarita como con Isabel y lo que hacemos en este proyecto. Así que bueno, nos vemos a finales de octubre. Gracias, Isabel. Muchísimas Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto.